Buenas tardes, Vicentes. Reciban todos un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a su diplomado virtual en Derecho Procesal Civil, Ley 902. Diplomado que está promoviendo a través del Instituto Iberoamericano de Estudios Superiores, IES. Siempre en conjunto con la Universidad de Santo Tomás de Oriente. Vamos a abordar el tema número 3. El tema número 3 está prácticamente determinado en la declinatoria, la abstención, la recusación y la prejudicialidad. Y vamos a ver los tipos de prejudicialidad. Entonces, nosotros venimos abordando todos estos puntos para que vayamos comprendiendo su tramitación procesal correspondiente. Entonces, vamos a ver prácticamente lo que sería la declinatoria. En sí y en palabras sencillas, la declinatoria es una figura que ha sido creada como un medio procesal de control de la competencia. Pero no solamente basta de la competencia, sino también del cuestionamiento de la falta de jurisdicción y de la falta de competencia, para las dos. Entonces, prácticamente es el único, en el CPCN, es el único medio procesal por el cual cualquiera de las partes puede cuestionar la falta de jurisdicción o la falta de competencia del tribunal o del juez que está conociendo, que le dio trámite a un asunto donde la parte demandada no se encuentra ubicada en el departamento correspondiente. Debemos de recordar que la declinatoria se tramita como un incidente suspensivo. Ojo, teniendo este incidente su propio tratamiento procesal, es decir, las decisiones, la forma, no es un incidente común como el que está en el 413, no, este es un incidente suspensivo con su propia tramitación, con su propio efecto, con su propia figura y con sus propias resoluciones correspondientes. Entonces, la parte interesada puede dirigirse a la autoridad judicial que considere incompetente, pidiéndole lógicamente que se separe del conocimiento del asunto y se remitan dichos autos al que se considere competente, al que la parte considere competente o aquel judicial considere que es competente. Ya, es un procedimiento, por así decirlo, sencillo, que cumple lógicamente con uno de los principios, que es el principio de celeridad. Ahora, debemos de recordar también que la declinatoria, que es el medio o es la figura para impugnar tanto la competencia objetiva, la competencia funcional, la competencia territorial y todas las clasificaciones que tiene la competencia, ¿ya? Así como se tramita a través de su incidente, es previo a la contestación de la demanda. La parte demandante interpone la demanda correspondiente. El judicial hace, lógicamente, como la ley dice, el saneamiento de los defectos que se consideren oportunos, y viene el judicial y se le pasó por alto revisar la competencia y él le dio el trámite correspondiente. Lógicamente te emplazan a ti para que en el término, ya sea sumario, ya sea ordinario, usted pueda contestar. Entonces, otra de las características propias de la declinatoria es que se interpone al tercer día después de notificado. En las actuaciones procesales debemos de recordar que en la parte civil comienza a computar el término para contestar al siguiente día de la notificación. Entonces, al siguiente día de la notificación, cuando comienza a correr el término, por ejemplo, me notifican lunes, entonces tengo para presentar el incidente de declinatoria a más tardar, lunes notificaron, martes primer día, miércoles segundo día, jueves tercer día. Entonces tengo en estos 3 días, perfectamente yo puedo interponer el escrito del incidente de la declinatoria. Ahora, ¿cuáles son las causales por la cual se puede interponer? Que lo encontramos en el artículo 45. Leámoslo juntos. En el segundo párrafo, las partes pueden promover la separación por la falta de competencia. 1. Por corresponder
el conocimiento de asuntos a tribunales extranjeros. 2. Ante la existencia de convenio o cláusula válida sometida al conflicto del arbitraje. Y número 3. Por falta de competencia objetiva, funcional o territorial. Qué interesante, vean, del juzgado o tribunal ante el que se interpuso la demanda y el recurso. ¿Cuál es el efecto que produce la declinatoria? El primer efecto que produce la declinatoria es que como se propone ante el juzgado que esté conociendo el asunto. Entonces, aquí prácticamente existen dos momentos. Si yo fuera el abogado de la parte demandada, automáticamente tengo dos opciones. El primero, una vez ya notificado y yo sé que ese judicial no es el competente, yo como abogado tengo las siguientes opciones. Número 1, o presento la declinatoria en el juzgado o ante el judicial que emitió la resolución, o la presento en el juzgado que yo considere que es el competente para conocerlo. Entonces, hay dos. El juzgado que emitió la resolución y el juzgado que tú crees que es el competente para conocer de esta causa. Deben de recordar que la declinatoria no toca el fondo del asunto. Lo que trata de hacer la declinatoria es dirigir, depurar, organizar que el proceso sea eficaz y que no existan prácticamente nulidades posteriores, porque debemos de recordar que a la falta de competencia territorial, funcional, hay una causal para la nulidad. Entonces yo estoy previendo todos esos puntos, previendo todas esas situaciones, yo utilizo la declinatoria para que también se haga eficaz el desarrollo del proceso. Si nosotros podemos ver en las láminas, se presenta la declinatoria en el tercer día del plazo que te dan para contestar. Recuerden, si es sumario, 15 días, si es ordinario, 30 días, 3 días, en los 3 primeros días. Se presenta por escrito, se redacta el incidente de declinatoria bajo las mismas características del 420 y el 421, se estructura, se diseña, lógicamente que tiene una teoría fáctica, tiene una fundamentación jurídica, un fundamento del incidente, prueba, anexos, entonces así se estructura. La declinatoria no solamente basta con decir usted no es el competente, no solo basta, se tiene que probar. ¿Y cómo se puede probar la falta, por ejemplo, de competencia territorial? Bueno, eso lógicamente que va a quedar a criterio del abogado, no es una camisa de fuerza. Pero para mí, como docente y abogado litigante, para poder detener el actuar y fundamentar yo mi declinatoria, la primera sería la cédula de identidad. ¿Por qué la cédula de identidad? Porque si nosotros leemos lo que dice la ley 159, bueno, la cédula de identidad es el documento legal que prácticamente tienen todos los ciudadanos. Al reverso de ella, nosotros podemos ver que existe domicilio, el municipio y el departamento donde la persona vive. Pero ojo, no solamente basta eso, porque yo conozco personas que viven 30 o 40 años fuera del departamento y nunca han cambiado la dirección prácticamente de su domicilio. Entonces, no solamente basta esto, este es el inicio. También yo le puedo agregar, por ejemplo, como medio probatorio, un contrato de trabajo, vivo, trabajo y permanezco en el departamento. Entonces, cualquier otro principio de prueba que se considere oportuno para
sustentar, para demostrar prácticamente que yo pertenezco a este determinado departamento. Por ejemplo, yo soy del departamento de León. Por cierto, yo soy leonés, exclusivo del Apacento. Yo soy de León, pero interponen una demanda en Masaya. Al judicial se le pasó, como decimos, se le pasó y no logró ver la competencia y le da el trámite correspondiente. Me emplazan a mí para contestar. Una vez que me emplazan a mí para contestar, pues automáticamente en los 3 primeros días yo no contesto. Yo me reservo prácticamente la facultad de poder contestar, sino que respondo con la declinatoria. Fundamento la declinatoria, redacto, todo esto, toda esta parte es escrita, no es oral, es escrita. El judicial prácticamente debe de resolver. Ahora, ¿qué pasa acá? Mientras se presente el escrito de la declinatoria, el juzgado que conoce el asunto o al que se considere competente, en este último caso se remite inmediatamente al juzgado donde se interpuso la demanda. Ahora, mientras dura la suspensión, dice la lámina, el juez a instancia de parte puede asegurar pruebas, ordenar medidas cautelares, hacer diligencias preparatorias y todo lo concerniente, ¿verdad?, que esté facultado para hacerlo. Lógicamente que salvo que se preste caución por la parte demandada. Ahora, el demandante dentro del tercer día, contestada de forma escrita, alega para sostener competencia. También puede impugnar la competencia territorial a favor de quien la pide. La decisión de la declinatoria. Si se estima la competencia territorial, se deja de conocer del asunto. Se remite al juez competente. Se emplaza a las partes para que en 10 días comparezcan. Si no está determinada la competencia territorial, es decir, las reglas imperativas, el juez competente es señalado por el petente, lógicamente. Ahora, dentro de la decisión que desestima, que lógicamente ahí le corresponde a un tribunal o a otro estado, al sometimiento de un arbitraje o algún otro orden jurisdiccional o carente de competencia objetiva, debe señalar a quién le compete. Dentro de los recursos de la declinatoria, bien, como podemos ver en la lámina siguiente, que habla acerca de los recursos, que está regulado en el artículo 48, dentro de la competencia territorial, si estima o desestima, no, perdón. Okay. Bien, dentro de la lámina siguiente, referente a los recursos de la declinatoria, están regulados prácticamente en el artículo 48 del CPCN, de la ley 902. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que la resolución sobre la jurisdicción y la competencia que pueden producirse por las vías de declinatoria son recurribles de modo limitado. Al ser recurribles de modo limitado, tenemos prácticamente que se interpondrá el recurso de reposición, como lo dice la lámina, contra el auto que desestima la declinatoria. Esta sea por falta de competencia internacional, objetivo o funcional. Solo cabe el recurso de reposición, sin perjuicio de que se pueda alegar falta de estos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia definitiva. Ya. Ahora, se interpone el recurso de apelación cuando se estima la declinatoria por falta de competencia correspondiente al conocimiento del asunto o tribunal extranjero, también por pertenecer el asunto a un tribunal de otro orden jurisdiccional,
por haberse sometido a un arbitraje. Es decir, exista dentro del contrato que vayan que plasmaron las partes en la cláusula de arbitraje, sometimiento a arbitraje. Yo les voy a decir por qué. Porque los judiciales resuelven conforme a derecho y el árbitro resuelve conforme a derecho, pero también apegado a la voluntad de las partes. Porque lógicamente que los árbitros se deben de apegar también a una norma. No solamente es por disposición de las partes. Entonces, por esa razón es que al sometimiento de un asunto de arbitraje, entonces no es el judicial el que debe conocer, sino que es el árbitro. Y por la falta de la competencia objetiva. En la siguiente lámina le he hecho un esquema. Esto fue lo del fin de semana. Mientras ustedes andaban vacacionando, yo aquí les estaba creando estas láminas. Vean. Y si nosotros vemos ahí en las láminas, dice que se presenta la demanda. Lógicamente, ya estamos hablando del proceso ordinario acá. 5 días, como dice la ley, el 427, habla acerca de la admisión y el emplazamiento. Una vez que el judicial ve todos los defectos procesales, le da la otra parte para que conteste en 30 días. Entonces, si ustedes ven ahí, hay algo que dice 3D. Entonces, al tercer día se presenta la figura de la declinatoria. Lógicamente que automáticamente se suspende el plazo. Una vez presentada la declinatoria por la causa, ya sea de lo que están establecidos en el 45, cualquiera de esas tres, y lógicamente como se redacta como demanda, ¿verdad? Pero no es una demanda, sino que es un incidente, pero la estructura es de la demanda como lo establece el 420 y 421, lógicamente debe de ir aparejado la prueba, principios de prueba, porque no solamente basta decir él no es competente, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces se interponen las causas y se agrega la prueba por la causa. Ahora, al quinto día después de presentado, se da la admisión. Al tercer día hay que contestar. Una vez contestado, todo esto es por escrito, no se habla de ningún proceso sumario ni nada, no, todo esto es por escrito. El judicial tiene 24 horas para resolver, automáticamente 24 horas. Entonces aquí caben dos opciones. ¿Qué pasa si estima o desestima? Recordemos pues que el CPCN hoy no habla al lugar, no le dio con lugar, sino que estima o desestima, es decir, acepta o no acepta. Si se estima, lógicamente que la parte puede apelar, y si se desestima hay recurso de reposición, pero siempre va a estar apegado lógicamente dependiendo, ¿verdad? Si la declinatoria es por falta de competencia correspondiente a un asunto extranjero, es apelación. Si es perteneciente a un asunto de orden jurisdiccional, es apelación. Si es por haberse sometido a un asunto de arbitraje, es apelación. Si es por falta de competencia objetiva, es apelación. Entonces, a como se lo expliqué anteriormente. Entonces, prácticamente ahí tenemos la figura de la declinatoria sencilla. Vamos a hablar de lo que sería la abstención. Y la abstención, lógicamente que es lo que el judicial, a su criterio, no conoce de un asunto determinado, ya sea juez, secretario, secretaria, magistrado, magistrada. Entonces, prácticamente aquí tenemos nosotros en la abstención, y eso está regulado en el artículo 49 del CPCN. Y debemos de recordar que la abstención y la recusación tienen un fundamento en valores, en principios y dogmas incorporados, número 1, en la Constitución política. Debemos de recordar que todo judicial debe emitir una sentencia razonada,
fundada en derecho, motivada, y a su vez son objetivos de regulaciones en leyes ordinarias de especial relevancia para el ejercicio de la función judicial, como es la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Ley 501, que es la Ley de Carrera Judicial. El Código Procesal Civil incorpora axiomas éticos jurídicos que sin duda fortalecerán el desarrollo de los procesos. Ahora, una vez que el judicial presenta la demanda y el judicial tiene conocimiento de ese asunto, porque así se lo asigna Ordice, si fuera en un departamento, y si es un municipio donde no hay Ordice, a la hora que el secretario esté trabajando prácticamente con el judicial se va a dar cuenta de que no puede conocer de este asunto por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 52, que prácticamente ahí tenemos toda la autoridad judicial o secretario o secretaria deberá abstenerse o podrá ser recusada por las causales siguientes. Muchos alumnos me preguntan, doctor, ¿cuáles son las causales de la recusación y cuáles son las causales de la abstención? Pues son las mismas. En el CPCN, las causales de recusación y de abstención son las mismas prácticamente. Entonces, aquí tenemos que una vez que el judicial se abstiene, tiene 24 horas el judicial para ponerlo en conocimiento a quién debe de resolver y conocer de ese asunto. Por ejemplo, si hay un juez, si un departamento de León que prácticamente tiene dos jueces de distrito, el juez primero y el segundo de distrito, y en Ordice, como dice el nicaragüense, cayó el sorteo en el segundo de distrito, y la judicial del segundo de distrito considera de que se va a abstener por cualquiera de una de las causales que están previstas en el 52, entonces se lo remite automáticamente al 24 horas, se lo remite al juez del primero de distrito, ya, quien le va lógicamente a poner en conocimiento y quien debe de conocer y resolver, remitiendo todas estas diligencias y notificaciones a las partes, lógicamente, a través de los autos. ¿Y qué es un auto? Es el medio de comunicación que utiliza el juez con las partes. ¿Cómo se da la tramitación correspondiente? La tramitación correspondiente, como dice la lámina, y lo podemos ver, quien conoce debe de resolver en 3 días. No puede pronunciarse sobre la causa principal. Puede adoptar aseguramientos de prueba de medidas cautelares si así lo estima, si así lo presentó la parte. ¿Por qué? Porque en el aseguramiento de prueba y en las medidas cautelares es el tiempo. Ya, la medida cautelar, cuando miremos prácticamente su forma, su estructura y su módulo correspondiente, vamos a ver que tiene que ser rápido y más cuando son de urgencia. Ahora, dentro de la abstención, aquí tenemos la decisión. Si se estima, se radican las diligencias, se levanta la suspensión del proceso y se envía prácticamente al judicial que debe de ser competente. Si se desestima, se debe devolver la diligencia en 24 horas al juez que se había abstenido. Ahora, en la siguiente lámina le he hecho igual, ¿verdad? Prácticamente un flujograma. Se presenta la demanda, lógicamente que tiene 5 días para los efectos procesales, y en ese momento, cuando ella está haciendo la admisión o no admisión, es decir, no está ni conociendo el asunto, entonces ella se aparta, pone en conocimiento a la autoridad subrogante y remite automáticamente el expediente, lo remite al subrogante y lo recibe. Ojo, anteriormente les puse el ejemplo del juzgado primero de distrito y el juzgado del segundo de distrito, pero se me había escapado
que pueden existir también suplentes. Entonces, el segundo distrito, lógicamente que el primero que va a conocer es el suplente. Si no hay suplente, entonces lo manda prácticamente al juzgado, al otro que va a conocer de la abstención. Entonces, lógicamente que ahí vemos, lo resuelve al tercer día. Si se estima, se levanta la suspensión y se radica la causa. Es decir, prácticamente va si fuera en Managua, regresa al sorteo nuevamente de Ortiz. Ya, con la diferencia de que, por ejemplo, el 10, que fue el que se tuvo, ya no debe de caer en el 10, entonces se vuelve la tómbola y vuelve a salir. En los departamentos que solo existe 1 y 2, pues pasa al otro, al que debe de conocer. Y si se desestima, se devuelven las diligencias. Ahí sería prácticamente todo lo concerniente a la abstención. Vamos a la siguiente lámina, que sería la recusación. Y la recusación, pues tiene lógicamente la misma finalidad que la abstención, que es que un judicial, un secretario, un magistrado se aparte. Pero la recusación es a petición de parte, ya que la abstención es de oficio. Pero acá, en la recusación, aunque se lleva el mismo procedimiento, es la parte a la que le corresponde ahora fundamentar, proponer medio probatorio para que pueda prosperar la recusación. Porque si la recusación no es probada, si la recusación no es fundamentada, lógicamente no la admite al incidente, porque la recusación y la abstención se tramitan como incidentes. Ahora, la recusación se debe interponer ante el judicial en el que ordice cuando la tómbola y designaron, por ejemplo, en Managua al noveno juez de distrito. Pero ustedes tienen conocimiento como parte de que el judicial está en curso en cualquiera de las causales que están en el artículo 52. Al estar en curso en las causales del artículo 52, entonces se debe de elaborar prácticamente el incidente de recusación. Se estructura como que si fuera una demanda, pero no es demanda, sino que lleva las mismas características del 420 y del 421. ¿Por qué razón? Hay teoría fáctica, fundamentación jurídica, medios probatorios, anexos. Entonces, ahí prácticamente se estructura y se diseña el incidente. Ya, momento para promoverla. Se presenta con la primera actuación, no es ni la segunda ni la tercera. Se realiza a la primera actuación o cuando se tenga conocimiento. Porque puede ser de que se presentó la demanda, pero yo no tuve conocimiento dependiendo de la causal. Yo no, por ejemplo, del artículo 52, el número 6, yo no sabía que antes que el judicial estuviese investido como judicial, fue querellado o acusado por alguna de las partes como autor o partícipe de un delito. Entonces me di cuenta, no en la primera actuación, me di cuenta posterior. Entonces, perfectamente. Entonces va a estar en dependencia de la teoría del caso que tenga. Entonces se presenta la primera actuación que realice en el proceso. Cuando se produce o se haya conocido con posterioridad, la causal se propone de forma inmediata y se resolverá en audiencia. Siguiente lámina que nosotros podemos ver es prácticamente el trámite, y lo he hecho así como una línea cronológica en lo que puede pasar. Se acepta la causal de recusación, se atiende y se remite dentro de 24 horas a quien corresponde. Si no se acepta la causal,
expresa lo que tenga para bien y se remite entre 24 horas a quien corresponde. Recibida y se examina. Si es improcedente, la rechaza de plano. Si es procedente, se convoca audiencia dentro del tercer día. La audiencia con las reglas del sumario. Se practica la prueba y se resuelve. La decisión no admite recurso alguno. O sea, que se te dé lugar a la audiencia y se le dé la tramitación, no hay recurso alguno. Se va a prosperar. Cuando sea propuesto con posterioridad, se debe resolver en la audiencia. Debemos de recordar, por ejemplo, en la audiencia inicial, en el artículo 441, que está la audiencia inicial, debemos de recordar que el segundo momento procesal es el saneamiento de los defectos procesales. Entonces, en el saneamiento de los defectos procesales, ahí perfectamente yo puedo invocar, la figura del incidente de recusación, y antes de que se vaya a fijar pretensión, entonces se tiene que resolver dentro de la misma acta y dentro de la misma audiencia. El judicial va a emitir prácticamente si acepta o no acepta para que se le dé el trámite correspondiente a esa recusación. Entonces ahí caeríamos a lo que establece el 174 y el 166, que hablan para saber si se interrumpió o se suspendió la audiencia. Ya, lógicamente que se va a interrumpir, porque suspender es que no inició la audiencia, pero en este caso sí, porque la primera finalidad fue instar a las partes a una mediación. Entonces la audiencia prácticamente, como decimos en el buen nicaragüense, arrancó, inició. Bien, y eso está previsto en el artículo 58, párrafo segundo. Voy a leerlo taxativamente. En el párrafo segundo: la recusación deberá promoverse por la parte interesada en la primera actuación que éste realice en el proceso. Cuando la causa se hubiese producido o conocido con posterioridad, deberá ser propuesta inmediatamente después de su conocimiento, a la que se resolverá en audiencia conforme este código. Y aquí, cuando dice audiencia, automáticamente conforme las reglas del sumario. Bien, cuando se desestima, se ordena devolver la causa y se condena en cuotas al recusante. Si se desestima y se comprueba la mala fe en el recusante, se impondrá una multa de 1 a 2 salarios mínimos. Y quiero que miremos por acá en el artículo 59, párrafo segundo, y dice taxativamente: cuando la resolución que decida el incidente declara expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se rechazará de plano por la autoridad judicial, que la resuelva, y se impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos, la que se pagará conforme lo dispuesto en este código. Entonces aquí 2 salarios mínimos, y que eso lo concatenamos con el artículo 219 del CPCN, 219 prácticamente. Bien, ahora, si se estima la recusación, quien resolvió el incidente concluirá el proceso. Ahí prácticamente tenemos toda la tramitación correspondiente de la recusación. En la siguiente lámina nosotros podemos ver ahí nuevamente otro flujograma. Vean que le hice un flujograma de la declinatoria, un flujograma de la abstención y ahora un flujograma de lo que sería la recusación. Igual, nuevamente, ¿verdad? Se interpone la demanda dentro del quinto día, se da la admisión del emplazamiento a la parte para que conteste. Una vez que se le notifica prácticamente de la demanda, entonces recuerden que es cuando tenga conocimiento. Entonces, en el caso hipotético, cuando tenga conocimiento, se interpone el escrito de recusación. Lógicamente que el judicial se atiene en 24 horas y lo remite. En 24 horas
hay que presentar el escrito de recusación, ¿verdad? Se acepta o no acepta las justificaciones invocadas. Ahora, lo recibe lógicamente el subrogante y en 24 horas lo rechaza de plano, devuelve y condena en costa y la mala fe de la multa, si acá no se le dio el lugar a la recusación y quisiste prácticamente entorpecer el proceso. Y como dicen en Nicaragua, y decimos los nicaragüenses, me la quise dar de vivo, queriendo atrasar o entorpecer el procedimiento. Me condenan en costa de 1 a 2 salarios. Ahora, en la siguiente lámina, lógicamente que el judicial lo recibe, ¿verdad? Se admite el trámite se le da lugar al incidente, se convoca la audiencia, se hacen los alegatos conforme las mismas finalidades establecidas de las reglas del sumario, los alegatos, la práctica de la prueba, y aquí viene la parte que sí decide que se estima o no desestima. En esta parte de acá, de los recursos, concretamente de la recusación, aquí debemos de ver de que si se decide, que si se estima o se desestima dicha recusación. Entonces acá tenemos nosotros, leamos el artículo 57, 58, ¿ya? Y el 59. Y si nosotros vemos acá, dentro de ellos, no será objeto de recurso alguno cuando el incidente, eso está exclusivo, leámoslo en el 58, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el 6. Recibida la recusación por quien debe conocerla y examinado los escritos de la parte, si lo considerará manifestadamente infundado o improcedente, la rechazará de plano. En caso contrario, convocará a las partes a audiencia dentro del plazo de 3 días, donde se escucharán los alegatos, se practicarán la prueba y se resolverá el incidente sin más trámite por medio de auto, que no será objeto de recurso alguno. Bien, y por último, vamos a ver lo que sería la prejudicialidad. La prejudicialidad prácticamente no es nada más y nada menos cuando ha iniciado un proceso penal o ha iniciado un proceso civil. Por eso el CPCN regula una prejudicialidad penal y una prejudicialidad civil. A modo de comentario, no sé si alguna vez han leído la Ley de Enjuiciamiento Civil de España. Y fíjense que ahí hay prejudicialidad constitucional y hay prejudicialidad contenciosa. Y lastimosamente nuestro CPCN solo se quedó con la prejudicialidad penal y civil. Yo he leído autores que hablan de la prejudicialidad constitucional, pero realmente dentro de nuestra figura no cabe a mi criterio, ¿verdad? No cabe la prejudicialidad constitucional, porque para eso tenemos la ley de justicia constitucional. Entonces no tendría razón de ser la prejudicialidad constitucional, a menos que sea en el caso concreto, ya, que se esté a la espera, pero eso es debatible prácticamente. Deben de recordar que cuando en alguno de los capítulos dice cuestión, esa palabra cuestión automáticamente ustedes interpretan el asunto. Entonces dice el artículo 60 textual: plantea una cuestión prejudicial penal que hubiese de ser de fundamento preciso de una sentencia civil o tuviera en ella influencia notoria, deberán los juzgados civiles suspender el pronunciamiento de esta
hasta la terminación del proceso penal, mientras aquella no sea resuelta por el órgano jurisdiccional penales competente. Es decir, la decisión que tome el juez penal incidirá, va a repercutir en lo que en el asunto civil, pero si se llevan separados, esto lógicamente que es a petición de parte, ya, a petición de parte, pero también se puede hacer, como es el segundo párrafo, de oficio, siempre y cuando el judicial pues tenga conocimiento de que existen dos procesos con las mismas personas, ya hay identidad de parte, por así decirlo, para que se pueda dar. Dentro de los presupuestos que tiene la prejudicialidad penal, existe un proceso penal, se solicita lógicamente la suspensión del proceso civil, los hechos de apariencia delictiva fundan alguna o todas las pretensiones promovidas en la vía civil. La decisión tendrá influencia decisiva en la resolución sobre la materia civil. Es decir, la decisión que tenga el juez penal incidirá en la resolución de la parte civil. Y entonces es ahí donde comienza prácticamente todo lo concerniente para solicitar la prejudicialidad, pero eso va a estar en la teoría del caso del abogado. ¿A quién le interesa que se suspende el civil y que se termine el penal? Entonces eso va a estar, por eso le digo, a petición de parte, pero el judicial perfectamente también, si tiene conocimiento, perfectamente lo puede hacer. Entonces, la suspensión del proceso civil penal procede cuando el proceso está pendiente solo de sentencia, cuando venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados, lo que debe ser acreditada a juicio de la autoridad judicial. Esto va a pasar porque hay una prejudicialidad penal. Entonces, en el juzgado segundo distrito penal, ya sea el departamento correspondiente, hay un delito de falsificación de documentos públicos. Y esa misma escritura que se está llevando en el juzgado penal es la que la otra parte está promoviendo, por ejemplo, una acción reivindicatoria. Entonces, lógicamente, por lógica, para que lleve un proceso de falsedad civil y lleve un proceso de acción reivindicatoria, y aquella está utilizando la escritura, el título que yo estoy pidiendo que sea declarado falso. Entonces automáticamente vengo yo y presento mi cuestión prejudicial penal. ¿Dónde lo presento? En el caso del civil. Señor juez, ¿qué es lo que va a decir prácticamente? Señor judicial, le pido, le solicito de que detenga el proceso civil mientras se resuelve el proceso penal, porque quedaría a dispensas cuál es el resultado de lo que decide el juez penal referente a la falsedad de ese documento público, en el que hoy la parte se está fundamentando. Entonces ahí tenemos prácticamente un ejemplo de cómo se puede dar una prejudicialidad. Ahora, dentro de la tramitación de la prejudicialidad penal, lógicamente, como le dije, a petición de parte y también de oficio, se seguirá el trámite previsto para los incidentes suspensivos regulados en el 416 y en el 419. Se hace el escrito, 3 días se admite a trámite, 3 días para presentar alegatos y pruebas, y dentro del 5º día la audiencia, conforme las reglas del sumario. Se resuelve dentro del 5º día de finalización de la audiencia. Si se estima, la suspensión es apelable, y si se desestima, se admite reposición. Cuando se funde en el delito de falsedad a juicio de la autoridad, se procede a suspender este proceso de forma inmediata. Y referente a la prejudicialidad civil, ¿ya? La característica esencial de la prejudicialidad civil es la existencia de otro proceso ante la misma autoridad judicial o de distinta, siempre y cuando sea de la misma materia y que no puede ser objeto
de una acumulación de procesos, es decir, que exista litispendencia. Por ejemplo, se interpuso una demanda de acción reivindicatoria que se encuentra radicado en el juzgado octavo civil de distrito del municipio de Managua, presentado como prueba documental una escritura pública de compraventa de bien inmueble. La parte demandada alega la prejudicialidad civil, en vista que en el juzgado cuarto local civil de Managua se está tramitando la prescripción adquisitiva de la misma propiedad que se pretende reivindicar. Lógicamente que ahí tenemos que la autoridad judicial tendrá que suspender el de la reivindicatoria a instancia de parte. En el momento de dictar sentencia, hasta que sea resuelta la prejudicialidad planteada por la parte demandada. Si la sentencia es desfavorable, continuará el procedimiento de la reivindicatoria, pudiendo la parte demandante reclamar daños y perjuicios. Entonces, la certificación de la sentencia que haya resuelto la cuestión prejudicial, en el ejemplo que le puse anteriormente, expuesto es la prescripción adquisitiva, se liberará a petición de parte y la adoptará y la incorporará en el proceso suspendido de la reivindicatoria. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Esa es la razón de ser de la prejudicialidad civil. Tenemos como presupuesto, se solicita la suspensión del proceso civil porque requiere de las resultas del otro proceso. No es posible acumular los procesos. Y la tramitación a instancia de parte se seguirá prevista para los incidentes suspensivos regulados en el 416 y el 419, que habla acerca de la tramitación de los incidentes. El escrito fundado, 3 días se admite a trámite, 3 días para presentar los alegatos y pruebas, y dentro de 5 días la audiencia, conforme las reglas del sumario. Si se resuelve dentro de 5 días de finalizada la audiencia, se estima o si se desestima la suspensión, lógicamente que esto es apelable. Y ahí terminamos prácticamente lo que sería la clase del día de hoy, martes, referente a la declinatoria, la recusación, la abstención y la prejudicialidad. Siempre grato poder compartir con ustedes. Hay que leer siempre el código, hay que leer libros, hay que leer jurisprudencia, hay que leer sentencias, para que podamos enriquecer nuestro conocimiento y podamos darle un verdadero desarrollo eficaz a nuestro sistema civil que tanto amamos los abogados. Reciban todo un cordial saludo, ahí van a estar las tareas y nos vemos el próximo jueves en una nueva clase más del Diplomado en Derecho Procesal Civil, Ley 902. Un abrazo a todos, saludos.